Es difícil hablar de las tasas de interés hipotecarias sin mencionar a la Reserva Federal, la Fed, y su presidente, Jerome Powell. Últimamente, lo más común en las noticias es otro aumento de tasas. We've raised the federal funds rate now by 525 basis points since March 2022. Pero, ¿sabías que las decisiones de la Fed no son el único factor que influye en la tasa de interés que pagas en tu hipoteca? Y lo mejor es que puedes aumentar o disminuir tu pago mensual, independientemente de la tasa que la Reserva Federal establece. ¿Cómo? Eso lo descubrirás después de ver este video. ¿De dónde vienen las hipotecas? Y la Reserva Federal siempre fue la encargada de determinar las tasas para los estadounidenses. But wait, here's good news from American National Bank. A free mortgage adventure kit. All the tools to make getting a mortgage easy. Bueno, las primeras hipotecas aparecieron mucho antes que este comercial de 1998. Mucho antes. La historia del préstamo hipotecario se remonta al siglo V, cuando los persas y romanos comenzaron a ofrecer préstamos con intereses. No te aburriré con la historia. En resumen, este hombre, el emperador Claudio, introdujo la ley y las costumbres romanas en Gran Bretaña. Así es como los británicos comenzaron a obtener préstamos para tierras y bienes raíces. Las hipotecas de ese entonces no eran ni la sombra de las hipotecas de hoy en día. Los préstamos en Inglaterra medieval tenían términos impredecibles. Los prestamistas tenían el poder de exigir el reembolso en cualquier momento. El incumplimiento podía llevar acciones legales, lo que resultaba en que el prestatario perdiera su tierra ante el prestamista. Ahora, avancemos un par de siglos hasta que los británicos llevaron esta práctica a los Estados Unidos. Antes de 1930, estos préstamos eran pequeños, cubriendo la mitad del valor de una vivienda. Eran a corto plazo, generalmente vencían en menos de 10 años con pagos debidos solo 2 veces al año. A menudo los prestatarios pagaban poco o nada hacia el principal y algunos hacían solo unos pocos pagos antes del vencimiento. Cuando los deudores no podían pagar estos préstamos, tenían que refinanciarlos. El principal problema en aquel entonces era la falta de estabilidad, lo que llevó a una serie de crisis financieras. Como resultado, en 1913 se introdujo la ley de la Reserva Federal, que creó a la Fed como un control central del sistema monetario para aliviar las crisis financieras. Esto ayudó un poco hasta la Gran Depresión, cuando el sistema bancario de Estados Unidos colapsó. Esto resultó en una crisis del mercado de viviendas, y la mayoría de los propietarios no podían pagar o refinanciar sus hipotecas. Esto resultó en un aumento diario de más de 1.000 ejecuciones hipotecarias en 1933, provocando fuertes caídas en los precios de las viviendas. El gobierno estableció nuevas agencias para estabilizar el mercado inmobiliario. Una de ellas fue la Administración Federal de Vivienda, también conocida como FHA, y proporcionaban seguros hipotecarios para proteger a los prestamistas en caso de incumplimiento. Otra agencia, la Corporación de Préstamos para Propietarios, Homeowners Loan Corp, fundada en 1933, compraba hipotecas de interés a corto plazo incumplidas y las transformaba en nuevas hipotecas en 15 años. Estas nuevas hipotecas tenían pagos mensuales que cubrían tanto el principal como los intereses, con tasas de interés fijas que permanecían constantes durante toda la vigencia de la hipoteca. La corporación operó durante 3 años, siendo pionera en hipotecas a largo plazo en Estados Unidos. Y esto fue un cambio importante que contribuyó mucho al sistema hipotecario que conocemos hoy en día. En 1913, el Congreso creó la Asociación Hipotecaria Nacional Federal, que conocemos hoy como Fannie Mae. Esta empresa, patrocinada por el gobierno, hizo viables las hipotecas a plazo fijo y a largo plazo a través de la titulización. Fannie Mae vendió la deuda a inversores y utilizó los ingresos para comprar estas hipotecas a largo plazo de los bancos. Este proceso redujo los riesgos para los bancos y fomentó la concesión de préstamos hipotecarios a largo plazo. Pero aún no era la hipoteca popular de 30 años que conocemos hoy en día. Esta apareció solo después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, el Congreso permitió que la FHA asegurara préstamos a 30 años para viviendas nuevas y existentes.
Las tasas fijas eran la opción más extendida hasta 1966, cuando una crisis crediticia y luego la inflación hicieron que las hipotecas de tasa ajustable fueran más populares. Las hipotecas de tasa ajustable ofrecen tasas iniciales más bajas que las hipotecas a largo plazo de 15 o 30 años, pero esas tasas luego se ajustan en años futuros acorde con las condiciones del mercado. Sorprendentemente, los estadounidenses prefieren las hipotecas a tasa fija, a diferencia de la mayoría de las naciones del mundo que eligen las hipotecas a tasa ajustable. Y ahora vemos un gran ejemplo de por qué esta podría ser una buena decisión, ya que muchas personas en Estados Unidos mantuvieron una tasa de interés mucho más baja en comparación con la que tenemos ahora. En 1971, Freddie Mac comenzó a rastrear las tasas hipotecarias. En los primeros años estaban entre el 7 y el 8%. Entrando en la década de 1980, una recesión provocada por crisis petrolera llevó a una alta inflación, lo que hizo que las tasas hipotecarias subieran. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés a corto plazo para estimular la economía, lo que resultó en mayores costos para la compra de viviendas. En 1980, la tasa anual fue casi del 14%, alcanzando su punto máximo del 16.63% en 1981, la más alta registrada por Freddie Mac. Los años 90 marcaron un cambio significativo en comparación con la década anterior. La inflación se suavizó y, excepto en 1990, ningún año terminó con tasas hipotecas de 2 dígitos. Entrando en la década de 2000, las tasas subieron al 8%, pero el resto de la década vio promedios anuales por debajo del 7%. Para revitalizar el mercado, la Reserva Federal redujo las tasas de interés para estimular la economía y hacer que el endeudamiento fuera más asequible. La década del 2010 vio tasas de hipotecas bastante estables entre el 3 y el 5%. Freddie Mac registró las tasas hipotecarias más bajas jamás registradas en 2020-2021. La Reserva Federal redujo la tasa de fondos federales al 0.25% durante la pandemia para fomentar el endeudamiento. Esta medida estimuló la economía, pero llevó a un mercado inmobiliario localmente sobrecalentado. La tasa de interés hipotecaria fija promedio actual a 30 años es del 7.78%. Esa es la cifra más alta desde diciembre de 2000. La tasa actual para una hipoteca de tasa fija a 15 años es del 6.54%. Si has observado las fluctuaciones recientes en la tasa de interés, es posible que te preguntes acerca de la conexión entre las tasas de la Reserva Federal y las hipotecas. El papel principal de la Reserva Federal es dar forma a la política monetaria para mantener baja inflación, alrededor del 2%, estabilidad de precios y alto empleo. Utiliza operaciones de mercado abierto que implican la compra y venta de valores del Tesoro de Estados Unidos y valores respaldados por hipotecas. Esto afecta la disponibilidad y el costo del crédito, lo que afecta la capacidad de las personas para obtener préstamos. Este mercado de bonos influye en la tasa de fondos federales. Cuando la Reserva Federal vende bonos, la tasa de fondos federales aumenta, y cuando la Reserva Federal compra bonos, la tasa disminuye. Este cambio en la tasa de fondos federales afecta indirectamente a las tasas hipotecarias. ¿Qué significa indirectamente? O sea, la tasa de fondos federales es el interés al cual los bancos prestan dinero entre sí. Los bancos con excedentes de reservas pueden prestar a los que tienen déficit. Esto asegura la disponibilidad de fondos para consumidores y empresas cuando sea necesario. La Reserva Federal aumenta las tasas cuando la inflación es alta para encarecer el endeudamiento. Esto puede ayudar a controlar la inflación. Mientras tanto, las tasas hipotecarias a menudo suben cuando disminuye el desempleo y bajan cuando el desempleo aumenta. Entonces, es posible que tengas la impresión de que la Reserva Federal determina la tasa de interés de tu hipoteca. Bueno, esto no es del todo cierto. La tasa de la Reserva Federal es solo un componente que influye en tu tasa de interés. Los otros factores que influyen son: uno de los factores más cruciales que determina tu hipoteca es el puntaje de crédito FICO. Fue creada en 1954 por Fair Isaac Corporation. FICO ayuda a los prestamistas a evaluar el riesgo potencial. De esta manera pueden decidir si otorgan crédito teniendo en cuenta los informes y puntajes de los prestatarios.
Los puntajes FICO consideran 5 factores para determinar la solvencia crediticia de un prestatario. Historial de pago, representando el 35% del puntaje total, niveles actuales de deuda, 30%, tipos de crédito, 10%, longitud del historial crediticio, 15%, y nuevas cuentas de crédito, 10%. Los puntajes FICO oscilan entre 300 y 850. Por lo general, los puntajes entre 670 y 739 son considerados buenos, lo que la mayoría de los prestamistas ven favorablemente. Por otro lado, las personas con puntajes entre 580 y 669 pueden encontrar desafíos para obtener tasas más bajas. Estos factores cruciales que influyen en tus tasas de interés son las relaciones Loan to Value, conocida como LTV, y Debt to Income, conocida como DTI. La relación LTV mide la cantidad de tu préstamo en relación con el dinero de la propiedad. Un LTV más bajo a menudo conduce a una tasa de hipoteca más baja. Tu pago inicial determina tu LTV. Cuanto mayor sea tu pago inicial, menor será tu LTV y mejor aparecerá tu solvencia crediticia. Por ejemplo, un pago inicial del 20% equivale a un LTV del 80%. La relación DTI mide tu estabilidad financiera y tu capacidad para manejar la deuda. Se calcula dividiendo tus deudas mensuales totales por tu ingreso mensual bruto. En esencia, indica cuán riesgoso puedes parecer para un prestamista. En general, una relación DTI más alta conduce a tasas de interés más altas. La mayoría de los préstamos convencionales establece un límite de DTI del 45%, pero algunos prestamistas pueden aceptar relaciones de hasta 50% si existen factores compensatorios, como tener ahorros equivalentes a 6 meses de gasto de vivienda. Para obtener las mejores tasas, la regla general es apuntar a un DTI del 36% o menos, pero para ir por lo seguro, yo personalmente prefiero mantenerlo por debajo del 30%. Otra cosa que afecta a tu tasa hipotecaria es el monto del préstamo. En general, un préstamo más grande a menudo resulta en una tasa de hipoteca más baja para los prestatarios. Esto proporciona al prestamista un margen de beneficio más grande. En esencia, las mejores tasas están disponibles para deudores con cantidades de crédito más significativas. Pero, por supuesto, necesitas sólidos antecedentes financieros para demostrar tu capacidad para manejar un préstamo más grande. Luego están los costos de cierre. Tanto la cantidad como el momento del pago pueden afectar tu tasa de hipoteca. Por lo tanto, agregar tus costos de cierre al préstamo en lugar de pagarlos por adelantado podría resultar en una tasa de hipoteca más alta. Y finalmente, existen cosas llamadas discount points, que son tarifas opcionales que se pagan por adelantado al prestamista durante el cierre a cambio de una tasa de hipoteca más baja. Entonces, cuando sepamos qué factores influyen en la tasa de hipoteca, podemos determinar cómo disminuirla nosotros mismos. Hay bastantes métodos para hacerlo, pero son más efectivos cuando trabajas en todos ellos. Primero, mejora tu puntaje de crédito para obtener una mejor tasa de hipoteca, independientemente de tu elección de préstamo. Los prestamistas asocian puntajes más altos con un menor riesgo, lo que resulta en tasas mejores y pagos más bajos, incluso con un préstamo existente. Puedes mejorar tu puntaje de crédito pagando a tiempo, liquidando deudas y corrigiendo errores en el informe. En este video puedes encontrar más detalles sobre cómo obtener un puntaje FICO perfecto. La segunda cosa que puedes hacer para disminuir tu tasa de interés es intentar usar un programa hipotecario para compradores de viviendas por primera vez. De esta manera puedes acceder a programas hipotecarios, gubernamentales y comunitarios para obtener tasas más bajas e incentivos, como subvenciones para costo de cierre y préstamos para el pago inicial. A continuación, considera ajustar la fecha de cierre en incrementos de 15 días para asegurar una tasa de hipoteca más baja. Los prestamistas a menudo aumentan las tasas en un 0.125% por cada 15 días adicionales en una tasa bloqueada. Puedes elegir un plazo de 30 días para obtener la mejor tasa, ya que los bloqueos de 90 días tienden a tener tasas más altas. Por lo tanto, selecciona fechas de cierre dentro de esta ventana de 15 días al hacer tu oferta de compra. También puedes reducir tu tasa de interés pagando discount points de la hipoteca como tarifas por adelantado en el cierre.
Cada punto cuesta 1% del monto de tu préstamo y puedes reducir la tasa alrededor del 0.25%. Al bloquear tu casa, pregunta acerca de las diversas opciones de puntos de descuento para encontrar la más adecuada. De hecho, en este video te enseño a hacerlo, así que asegúrate de verlo cuando termines con este. Aumentar tu pago inicial puede resultar en tasas de interés más bajas, especialmente para aquellos con puntajes de crédito sólidos. Cada 5% adicional puede reducir tu tasa en un 0.125%, pero los ahorros comienzan después de alcanzar un pago inicial del 20%. Esta estrategia se aplica a los préstamos convencionales, ya que otros tipos de préstamos suelen utilizar modelos de precios diferentes. Para reducir tu tasa de interés hipotecario, puedes obtener cotizaciones de múltiples prestamistas. La investigación de Fannie Mae indica que los compradores de vivienda que reciben al menos 2 cotizaciones de tasas de hipoteca pueden ahorrar hasta $1,500 durante la vida de su préstamo en términos de costo de cierre. Ahorras en tasa de interés o ambos. Aquellos que obtienen más de 4 cotizaciones suelen ahorrar un promedio de $5,000. Examina la posibilidad de utilizar concesiones del vendedor. Este es un acuerdo en el que el vendedor cubre parte o todos tus costos de cierre, incluyendo puntos de descuento de la hipoteca. Estas concesiones se negocian durante la venta. Dependiendo de la hipoteca y el tamaño del pago inicial, las concesiones pueden representar hasta un 9% del precio de compra. Sin embargo, las concesiones del vendedor se utilizan principalmente para cubrir costos de cierre y no se pueden aplicar al pago inicial, comisiones u otros cargos no relacionados con el cierre. Considera un descuento temporal en las tasas de interés de la hipoteca. Esta herramienta mejora la asequibilidad de la vivienda al reducir tu tasa de interés hasta 3 años. Estos descuentos se llaman así por su duración, como 3-to-1 buy down. Esto significa que la tasa de interés baja 3 puntos porcentuales en el primer año, 2 en el segundo año y 1 en el tercer año. Después de eso, la tasa original vuelve para el resto del plazo del préstamo. Por ejemplo, un descuento de 2-1 podría ahorrarte $8,000 en intereses hipotecarios. Evalúa el uso de los programas de hipoteca Home Ready o Home Possible ofrecidos por Fannie Mae y Freddie Mac para reducir las tasas de interés hipotecario. Estos programas están diseñados para compradores de vivienda en vecindarios de bajos y medianos ingresos. Forman parte de la iniciativa de viviendas asequibles del gobierno. Los participantes elegibles pueden acceder a tasas de interés hipotecario al menos medio punto porcentual más bajas que las tasas estándar a 30 años, tasas de seguro hipotecario más bajas y costos de cierre reducidos. Intenta optar por un plazo de préstamo más corto, como 10 o 15 años, para asegurar una tasa de interés hipotecario más baja. Los prestamistas prefieren la amortización más rápida del préstamo y los plazos más cortos suelen invertir con tasa de interés más baja. Esto acelera la reducción del saldo de tu préstamo y ayuda a la acumulación del valor líquido de la vivienda más rápidamente. Es cierto que la Reserva Federal puede influir en tu tasa de interés hipotecario, pero no son los únicos. Eso es una gran noticia, especialmente con las tasas de hoy cerrando en 8%. Ahora sabes que puedes tomar el control de la situación y potencialmente reducir tu tasa de interés. ¿Has utilizado alguno de estos consejos? ¿Cuál fue tu experiencia? Déjanos saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chaito. Bye.